Muy buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy estoy aquí para hablar de desigualdad, para hablar de barcos, para hablar de TikTok. Sí, todo esto tiene su razón de ser, ¿vale? Yo estuve en un barco hace unas semanas. Esa semana que estuve como de vacaciones, bien, pues estuve en un barco. No era mío, no era de nadie. Bueno, sí, de alguien sería que nos lo alquiló. Bien, estuve en un barco con gente que desconocía. Ahora son muy amigos, pero en ese momento los desconocía a la mayoría. Éramos 10 en un barco pequeñito, no te creas tú que estábamos en un yate. Ahí, rollo Nadal. Un barco pequeñito, o sea que tuvimos muchas interacciones. Y entre ellas tuvimos muchas conversaciones. A mí ya sabéis que no sé, no me salen otros temas. Esto es de lo que hablo, pero esto es de lo que hablo todo el rato. Es así, ya está. También tengo otro tipo de conversación, así más banal, pero se me acaba enseguida. Y no es raro encontrarme sacando estos temas que saqué con esta gente del barco que no conocía. Total, que un día, hablando de encontrarle soluciones al planeta, pues es un tema que siempre sale, supongo, o al menos en mi caso sale a menudo. Se hablaba de qué sistema podríamos idear para arreglar esto. Y los chicos con los que hablaba decían que tenía que ser un sistema por el cual, bueno, hubiese alguien o algo encargado de conseguir la justicia divina y todo eso y la igualdad máxima en la Tierra. Y yo dije, no, sí, a ver, ya tenemos un sistema que consigue que vivamos genial. El capitalismo. Y cuando dije el capitalismo, se empezaron a reír como si estuviese diciendo una barbaridad. Como si el capitalismo no nos hubiese llevado a un barco tranquilamente ahí a disfrutar de las playas y los chiringos de Mallorca. No sé, fue un poco surrealista el momento porque se le da mucha caña al capitalismo cuando en realidad el capitalismo es lo normal. O sea, es si tú tienes a un humano tranquilamente con otro humano en la Tierra, al final van a hacer cosas capitalistas, van a producir, van a vender, normalmente se especializarán en algo. Intercambiarán cosas, lo harán cuando les salga rentable, no lo harán cuando no les salga rentable y ya está. O sea, es que es lo normal. Todo lo que no es lo normal viene impuesto. Todo lo que no es el capitalismo, que igual la palabra capitalista no te gusta, pero bueno, esa es la palabra que le hemos puesto. Podríamos haberlo llamado aberración y tampoco te gustaría, pero seguiría siendo lo mismo. Total, que todo lo que no es lo que nos sale de forma natural, eso viene impuesto por alguien, un tercero, que tiene la capacidad de imponernos las cosas. Y eso nunca funciona bien, nunca funciona bien. Entonces el capitalismo ya está, ya existe y ya es la solución a los problemas. Entonces es un poco surrealista que esto siga llamando la atención. Entonces hoy voy a hablar de la desigualdad y del capitalismo. ¿De dónde viene esa desigualdad? ¿En qué medida el capitalismo la exacerba o no? ¿Y cuál sería una potencial solución? Todo esto es capitalismo, al final, la respuesta a todo esto. Y la raíz de este podcast viene de que hablé de este tema en un TikTok que hice. Los TikToks ya sabes que duran un minuto. Si me queréis seguir en TikTok, pues soy igual que en todos sitios, @alberto_mera. Y ahí subo mini vídeos de esos de un minutito en los que trato alguna cosa. Total, que hice esto y me sorprendió la cantidad de gente que me respondió en plan de no, pero es que el capitalismo es malo porque no sé qué, porque lo que hace falta es una inteligencia artificial que nos dicte lo que tenemos que hacer o un señor muy listo que nos diga lo que tenemos que hacer. Y digo, es que chicos, eso ya lo hemos probado. Bien, vale. Vamos allá, que esa era la introducción. Ahora viene la segunda introducción. Podéis encontrarme en Twitter, @alberto_mera. Además de en TikTok, podéis ayudarme a que siga sacando esta cuestión adelante, a que siga empollándome temas y cuestiones y luego poniéndolas de acuerdo y contándolas de manera que sea medianamente escuchable. Podéis ayudarme a todo esto, como digo, a través de Patreon, patreon.com/un podcast sobre Bitcoin. También está el enlace en la descripción por si se te olvida todo esto. Y otro tema importante es el de Relay. Relay es un servicio que recomiendo para comprar Bitcoin si tú ya has decidido por ti mismo comprar Bitcoin. Si has decidido esto, entonces yo recomiendo Relay porque no te obliga a dar tus datos a Relay para tú poder comprar Bitcoin a través de ellos. Esto no quiere decir, porque hay muchas preguntas y muchas dudas a este respecto, esto no quiere decir que tú seas totalmente anónimo al comprar a través de Relay, porque Relay ¿cómo funciona? Funciona que tú mandas dinero, una transferencia desde tu banco a Relay y Relay te manda una transferencia a ti de Bitcoin a tu monedero. Entonces, el banco tiene la información de que tú has hecho una transferencia a una
cuenta que está en Suiza. Entonces alguien podría preguntar y enterarse de que efectivamente tú has hecho una transferencia a ese servicio y ese servicio lo que hace es cambiar euros por bitcoins. Entonces podrían saber que tú efectivamente tienes bitcoin, ¿vale? O sea, comprarlo a través de Relay no te hace 100% anónimo. Y es que no entiendo muy bien un poco muchas veces. Supongo que la gente piensa que te hace 100% anónimo y así no tendrás que pagar impuestos o declararlo o lo que sea, ¿no? A ver, lo de pagar impuestos no está tan mal. O sea, tú ganas dinero y si de esa ganancia pagas algo de impuestos, pues ya está, ¿no? Hombre, es lo que hay. Que a mí no me gustan los impuestos, no me gustan, si no, no estaría en Andorra. Pero, bueno, que digamos que es medianamente aceptable. Bueno, no, en realidad no es mucho, pero bueno, yo qué sé. El caso es que Relay no va de evadir impuestos, ¿vale? De lo que va Relay y el hecho de que no tengas que darles datos va de que ellos no tienen tus datos. Es decir, que nadie puede hackear a Relay y sacar información de, mira, ¿quién tiene Bitcoin? Porque eso es más peligroso, en realidad, o potencialmente más peligroso, que el Estado, ya sea el español o cual sea, pregunte a sus bancos quiénes han hecho transferencias a no sé dónde y así puedan saber quién ha tenido Bitcoin en algún momento. Lo cual no quiere decir que sigan teniendo Bitcoin, ¿no? Pero vamos, que lo bueno de Relay es que no hay un sitio centralizado, un archivo con tus datos que tenga Relay y que sea totalmente hackeable. Que hackeen luego al Estado para tal, pues sí, también se puede. Pero bueno, digamos que de alguna manera hacerlo a través de Relay elimina un poquito de riesgo. Y ya está, que me he extendido mucho sobre esto, pero es que muchas veces me preguntáis y yo recomiendo Relay por esto, porque es alguien menos que tiene tus datos. No los tiene Binance, no los tiene Coinbase. Relay no los pide y por eso es mejor. Ya está. Bien, vamos al lío. Igualdad de resultado. A ver, es que siempre... Esto es un tema, yo creo que es un tema más que se trata más desde la izquierda o desde el progresismo, no sé, que buscan la igualdad de resultado. Que la gente más o menos le vaya a todo el mundo igual. Eso es imposible. O sea, es lo típico de no se puede y además es imposible. La frase esa que es un poco redundante, pero que en este caso viene bien, porque hay mucha gente que todavía piensa que es potencialmente posible el que tú tengas igualdad de resultado. No, es imposible. E incluso aunque tuvieses igualdad de resultado, es decir, si yo hago un poco y tú haces, no sé, otra cosa totalmente distinta y los dos conseguimos el mismo resultado, aún así los dos veríamos ese resultado de manera diferente. O sea que a todos los niveles la igualdad de resultado es del todo imposible. Buscarla, lo único que implica son costes a la sociedad. Es un poco como cuando tú te quieres cortar el pelo tú solo. Y tú empiezas, coges las tijeras tal y dices, venga, voy a hacérmelo aquí igualado, que quede simétrico a los dos lados de la cabeza, porque la simetría es belleza. Y tú empiezas y cortas y te das cuenta de que no ha quedado igual. Dices, joder, no he conseguido la igualdad de resultado. Y dices, bueno, no pasa nada, lo que voy a hacer es, para conseguir esa igualdad, voy a recortar un poquito de donde parece que sobra. Y entonces cortas un poquito donde parece que sobra. Y entonces ahora, donde antes sobraba, ahora falta. Y te sobra en el otro lado. Y dices, bueno, no pasa nada. Voy a conseguir la igualdad de resultado. Ahora voy a cortar un poquito donde sobra un poquito más. Total, al final del proceso acabas calvo. Porque es imposible, no te va a salir. Y eso es un poco lo que buscan estas políticas que buscan la igualdad de resultado. Y es no, voy a meter un poquito de mano aquí para arreglarlo. Ay, no lo he descompensado de otra forma. Voy a meter un poquito de mano en el otro sitio para recompensarlo. Y lo único que hacen es costar a la sociedad, pues eso lo pagas tú con tus impuestos, esos que sí que pagas, y bueno, evitar que la gente viva mejor, con toda la tontería esta de buscar la igualdad de resultado. Entonces, eso implica costes, o sea, es como, sí, es un coste que no nos lleva a ningún sitio, porque es imposible conseguirlo, lo único que hace es aumentar costes. Y de hecho, esto lo traté un poco la semana pasada en el podcast en el cual hablé de la política de blanqueo de capitales. Ese es un gran ejemplo. Para evitar el blanqueo de capitales, no se consigue evitarlo y eso cuesta a la sociedad miles de millones, cientos de miles de millones. Entonces, ese es un buen ejemplo. Eso pasa mucho. Que para intentar arreglar algo, lastras a la sociedad y no consigues nada. Entonces, muy bien, alegría. La desigualdad, como digo, es normal. La desigualdad, de hecho, la trata bastante bien Jordan Peterson en algunos podcasts y explica que él lo trata con perfiles, ¿no? Y habla de cómo es el caso que muchos hombres llegan a puestos de mucha responsabilidad en empresas y las mujeres no tanto. ¿Por qué hay muchos más hombres en puestos de responsabilidad que mujeres?
porque es el típico ejemplo que la gente, o que muchas veces se usa de, no, es que hay desigualdad porque hay menos mujeres que estén en puestos de poder. Y Jordan lo explica de esta manera. Explica que si tú quieres llegar a ese sitio de poder, tienes que estar, primero, muy motivado y segundo, preparado para sacrificar todo lo demás. Y el perfil que más, con más probabilidad hace esto es el del hombre. El hombre, por cómo es, tiene esa querencia muchas veces a competir y tiene ese deseo de crecer y de llegar a lo más alto de lo que considera que es su pirámide. Y esa pirámide puede ser la pirámide profesional. Y está dispuesto a no tener familia, no dedicarle tiempo a la familia, está dispuesto a trabajar 120 horas a la semana para poder llegar a lo más alto de esa pirámide profesional, bueno, personalmente ha decidido que es su manera de llegar a lo más alto en su vida. Y el hombre está más predispuesto a esto. La mujer, por lo general, está menos predispuesta a estar ahí 120 horas trabajando, porque tiene otras cosas que le gusta hacer, como estar con su familia y otra serie de cosas. Esto no quiere decir que todos los hombres sean así, porque no todos los hombres llegan a ser feos, ni todas las mujeres no llegan a serlo. También hay mujeres que le dan más importancia a la carrera profesional y están dispuestas a sacrificar todo lo demás para llegar ahí. Pero es simplemente eso. Hay gente que está más predispuesta que otra a sacrificarlo todo para llegar ahí arriba. No llegas ahí arriba trabajando 40 horas a la semana y yéndote a casa en cuanto suena la campana. Llegas ahí cuando te sacrificas y cuando estás todo el día trabajando y todo el día pensando en la empresa y en sacarlo adelante y en pelearlo y te da igual todo lo demás. O no es que te dé igual, pero digamos que todo lo demás está en un escalón inferior. Entonces, esto, extrapolado a todo lo demás, explica por qué es imposible conseguir una igualdad. Simplemente porque igualdad de resultados, simplemente porque la gente tiene diferentes prioridades. Y esas prioridades no es que ya solo sean diferentes entre personas, es que encima son diferentes en momentos temporales. La misma persona puede tener una serie de preferencias y según pasa el tiempo pueden ir cambiando. Así que eso explica, y así lo explica Jordan, el tema de la desigualdad. O sea que esto viene un poco a cerrar el círculo de por qué es imposible conseguir igualdad de resultado. Lo que te debería preocupar es la igualdad de oportunidad, es decir, que todos tengan la oportunidad de conseguirlo. Eso sí sería ideal, que todos tengan la oportunidad de llegar a ser CEOs. Eso sí, eso es algo a lo que aspirar, pero no a la igualdad de resultado. Bien, ¿cómo se crea riqueza? Porque, claro, la desigualdad en otro ámbito se explica como, no, es que hay unos que son más ricos que otros. Bueno, ¿cómo se crea riqueza entonces? Bueno, la riqueza se crea cuando tú eres capaz de conseguir algo que la gente demanda. Y si tú eres capaz de crear algo que la gente demanda y presentarlo de manera que a ti te salga rentable hacerlo, es decir, que puedas venderlo más caro de lo que te cuesta conseguirlo, así vas a empezar a generar riqueza. La riqueza se empezó a generar con la especialización, cuando empezamos a conseguir, bueno, digamos, a centrarnos en aspectos particulares que desarrollar y luego a través del intercambio empezamos a generar riqueza. Entonces, cuando alguien consigue algo que la gente demanda, y es capaz de presentarlo de manera que le sea rentable, entonces esa persona se enriquece. Y cuando esa persona se enriquece, lo que hace es contratar a más personas para poder seguir adelante con su trabajo, negocio o lo que sea, y genera más riqueza para la sociedad. Pues toda esa gente que no ha encontrado ese algo puede trabajar en este negocio y generar un dinero a cambio de su trabajo, su energía. Te podrás fijar en que esa riqueza no es estable en el tiempo. Si tú te fijas en los ricos de los últimos 120 años, esa riqueza fluye. No es que haya un rico y ese rico se mantenga rico durante los próximos miles de años y al final sea el tipo más rico del planeta y del universo. No, lo que pasa es que esa persona que encuentra algo que funciona en un momento determinado, un momento histórico, se lucra de ello cuando lo consigue y cuando lo presenta, pero claro, cuando alguien se empieza a enriquecer mucho en cualquier cosa, cualquier sector, lo que hace es que manda una señal al resto del mundo que dice, en este sector hay dinero. Entonces, cuando la gente ve esa señal, se mete ahí. Por eso si un sector se pone de moda, como puede ser la informática, las finanzas en su día, cuando un sector se pone de moda, lo que hace es que atrae mucho trabajo y al final eso lo que hace es bajar el nivel de riqueza que a repartir entre todos ellos. Y eventualmente lo que ocurre es que sale un sector nuevo que empieza a generar más riqueza que lo que generaba antes otra cosa, lo que fuese que estuviese, y ya está. Y la gente empieza a irse a ese nuevo sector.
Y esto lo hemos visto en los últimos 100, 200, 300 años. Esto es así. Y por eso la riqueza es fluida. No es que haya una persona que sea rica y se mantenga en el tiempo rica, sino que la gente va cambiando. Por ejemplo, los ricos de hoy, los más ricos de hoy, Bezos, Elon Musk, el del lujo, este que es el más rico del planeta ahora, eso no era lo más, esos no eran los más ricos, o sea, esos sectores no eran los que daban dinero hace 30 años. Esos sectores ni siquiera existían hace 30 años. Entonces, vemos cómo con el tiempo esa riqueza fluye. Y esa fluidez te da ya una idea de que la desigualdad es relativa. No quiere decir que siempre haya pobres y siempre sean los mismos, y siempre haya ricos y siempre sean los mismos. Lo que quiere decir esto es que siempre hay pobres y siempre hay ricos, pero no siempre son los mismos. Igual que una persona puede empezar su carrera siendo pobre, que es lo normal, porque cuando empiezas eres un pringao y no sabes nada, no tienes nada que hacer, bueno, no sabes hacer nada y cuestas más dinero de lo que produces, y según vas aprendiendo, vas siendo más útil y vas ganando más dinero, lo cual es lo normal. Entonces, esa fluidez es algo de lo que la gente no se suele fijar demasiado, y es la base de todo. No importa que haya ricos y pobres. Lo que importaría, lo que podría ser un problema es que los ricos y los pobres siempre fuesen los mismos. Y eso no ocurre. Bien, bueno, pues entonces, si todo esto es así, ¿cuál es el problema de la desigualdad? Porque lo que estoy diciendo hasta ahora es que la desigualdad es necesaria, es algo irremediable, y que la desigualdad en realidad muchas veces está exagerada porque no se plantea en los términos en los que yo he planteado, que la riqueza es fluida y que una persona puede empezar pobre y acabar rica, y las personas que son ricas no siempre no se mantienen ricas en el tiempo, sino que luego pues pierden márgenes sus negocios y llegan otros y se convierten en los amos del cotarro, digamos. Entonces, ¿cuál es el problema de la desigualdad? O a mí me gusta verlo de dos maneras. La primera es o el ámbito o la cuestión real y temporal que podemos considerar aquí. Desigualdad real y temporal. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a una serie de cosas. Y son observaciones empíricas que no puedo contrastar ahora mismo con datos, ¿vale? Me gustaría meterme más a este tema y probablemente me gustaría hacer un podcast solamente de esto, pero el empirismo te puede ya dar una idea de cómo es esto. Más horas de trabajo. ¿Te habrás fijado que últimamente, los últimos años, cuesta más cuesta más, digamos, conseguir el dinero suficiente para salir adelante cada mes? Lo que antes podías conseguir trabajando X horas, ahora parece que te hace falta muchas más horas. O lo que es otra forma de verlo sería que trabajando lo mismo, ahora te da para menos. Por ejemplo, mis padres, trabajando lo justo, en plan trabajando mi padre y mi madre no trabajando, se iban un mes de vacaciones y se compraban una casa en la ciudad, otra casa en el campo, y tan ricamente. Y mantenían a 3 churumbeles, ¿sabes? Y eso no es hace siglos. Eso es hace 30 años. Hace 100, 200, 150 años, la gente se iba de vacaciones. Por ejemplo, la City londinense, lo que es el negocio bancario londinense, se iban de vacaciones meses. Trabajaban pues como después de verano hasta diciembre, luego diciembre un mes y pico de vacaciones, luego trabajaban otro rato entre finales de enero hasta abril-mayo, en abril-mayo se iban de vacaciones, volvían en septiembre-octubre, o sea, que trabajaban como 4 o 5 meses al año y el resto del tiempo estaban de vacaciones y vivían con eso. ¿Tú te imaginas? La mayoría, me refiero. O sea, no la mayoría de personas, me refiero a la mayoría de personas que trabajaban y que tenían un trabajo en ese sector en particular, pero bueno, que ese sector y casi todos los demás, pues al final está todo un poco relacionado, no es que fuesen los únicos que no trabajaban, pues tenían esa capacidad que ahora es impensable. Ahora la gente trabaja un huevo de horas. Y cada vez eso de conseguir, eso de irte un mes y pico de vacaciones, porque he dicho a mis padres de un mes, pero bueno, era un mes, más luego aparte otros días, ¿no? Pero bueno, un mes seguro. Y luego pues una semana aquí, una semana allá. Entonces, eso es algo que es observable, el hecho de que ahora parece que hay menos vacaciones o simplemente que cuesta más sacar el dinero suficiente para poder estar de vacaciones, comprarte tus cosas y demás. Otra cosa que vemos es que los años de hipoteca ahora son mayores. Cuando tú te compras una casa y tienes, no como antes que tenías 10 años, 15 años, 20 años de hipoteca, ahora tienes 30, 40, 50 años de hipoteca, barbaridades. Y eso va relacionado también al nivel de deuda. Antes no tenías un nivel de deuda como el que tienes ahora. Ahora estamos endeudados a niveles inconcebibles o algo que antes resultaba inconcebible. Y todo esto es porque, claro, queremos
acceder a las mismas cosas que accedieron nuestros padres o cosas que simplemente nos gustan, como son los coches, las casas o la sanidad y la educación. Y no podemos acceder a ello simplemente con nuestro salario. Entonces nos tenemos que endeudar. Todo eso es desigualdad. Es una desigualdad, digamos, podemos hablar real porque no podemos acceder a lo mismo que accedían otras personas o las mismas personas antes, en un momento histórico anterior y no muy alejado. Y es una desigualdad también temporal, digamos, ya que no estamos comparando dos realidades al mismo tiempo, sino que estamos comparando dos realidades en diferentes momentos. Podemos hablar aquí de que la igualdad de oportunidades no es la misma. Podemos plantearlo de manera que las personas cuando antes terminaban sus estudios y empezaban a trabajar tenían una serie de oportunidades que hoy no son las mismas, que hoy serían peores. Entonces, aquí sí que podemos hablar de desigualdad, porque hablamos de una desigualdad de oportunidad, no una desigualdad de resultado. Y como digo, a lo que tenemos que aspirar es a una igualdad de oportunidad, al hecho de que cuando una persona estudie tenga la oportunidad de trabajar. Con el paro que hay ahora no es tan fácil como era hace años encontrar trabajo. Gracias, salario mínimo. Bien, eso es un aspecto, la desigualdad real. Y otro aspecto importante para mí es la desigualdad moral, o digamos el ámbito moral de la desigualdad. ¿A qué me refiero por el ámbito moral o la cuestión moral aquí? Me refiero a que políticamente se ha trabajado mucho, peleado mucho, empujado mucho la idea esta de combatir la desigualdad. De hecho, los únicos que tienen como política lo de combatir la desigualdad son los políticos, porque no se venden esta idea a el pueblo y el pueblo, por una parte, se siente bien votando acabar con la desigualdad y supongo que también, por otra parte, si estás en la parte baja de la sociedad, pues el votar antidesigualdad te viene bien porque igual piensas que te van a dar dinero y ese dinero va a valer para algo. No lo sé, por las razones que sean, políticamente se ha vuelto algo interesante el pelear contra la desigualdad. ¿Qué ocurre? Que para que los políticos, para pelear, para conseguir esa igualdad, sacrifican el dinero. Es decir, para perseguir agendas que intenten encontrar esa igualdad de resultado, lo que hacen es que devalúan la moneda. Y al devaluar la moneda, lo que consigues es empobrecer a los que tienen su dinero en moneda, a los que no tienen casas, los que no tienen activos financieros como acciones y bonos. Entonces, es una situación de lo más inmoral e injusta, esta por la cual tú, como político, persigues políticas que buscan la igualdad, que buscan acabar con la desigualdad, y para hacerlo gastas dinero, imprimes dinero, devalúas la moneda, que es justo aquello a lo que se agarran los que están peor en la sociedad, los que tienen, digamos, los que están en el rango bajo económico de la sociedad, lo que tienen es su dinero en billetes o en la cuenta bancaria, no tienen invertido en casas, no tienen invertido en acciones ni cosas de esas, y ven cómo su dinero se devalúa gracias, o más bien por culpa de estas políticas que persiguen, curiosamente, conseguir la desigualdad. Y eso es inmoral. A mi modo de ver, es del todo inmoral. Así que, por eso el tema de la desigualdad a mí me parece importante. No me parece... Cuando la gente habla de que hay desigualdad, yo estoy con ellos. Yo creo que hay desigualdad. No creo que estemos hablando muchas veces de la misma desigualdad. Como he dicho antes, a mí me parece genial que haya ricos y pobres, me parece perfecto que haya más ricos, la riqueza y que se cree riqueza. Cuanta más riqueza, mejor, más empleo para todos, siempre y cuando no le compliques a la gente el contratar a empleados. Y la riqueza es fluida, se mueve, uno empieza pobre y acaba rico, uno empieza rico y acaba pobre. Todo eso me parece que es así, y por eso cuando la gente habla de desigualdad no solemos compartir la idea de desigualdad que tenemos. Para mí la cuestión de la desigualdad me parece muy importante. Me parece algo que requiere nuestra atención. Lo que pasa es que se está atacando de manera equivocada. Son problemas los de la desigualdad, estos que he dicho, tanto el ámbito real y temporal como el ámbito moral, que no son obvios a la vista. Sobre todo el primero que he dicho, bueno, los dos un poco. El temporal porque pasa en mucho tiempo, pasan 30, 40 años entre los dos momentos y es complicado comparar. Aunque todos tengamos esa idea de que antes era más fácil,
tampoco lo tenemos tan presente. Y la cuestión moral es incluso más invisible a la vista. Entonces pasa un poco como el caso ese de la rana. La rana esta que si la echas en un cazo y el agua está hirviendo, la rana salta porque dice, Dios, qué calor hace aquí. Pero si el agua se va calentando poco a poco, al final la rana no se da cuenta y se queda ahí cocida. Y luego creo que las ancas de rana están bastante buenas. No sé cómo, no sé cocinarlas todavía. Tampoco sé qué salsa es la que les va mejor. Pero bueno, que si no a malas, con un poquito de sal y tal, lo sacas adelante. A donde voy es a que la rana se cuece. Si pasa el tiempo, si la cosa va despacio. Y esto es un poco lo que pasa con esto. Que se crea mucha desigualdad, pero se crea de tal manera que no es obvia a la vista. Y por eso creo que es un problema que la gente, no sé, no lo ve o no le presta demasiada importancia. Se quejan de la desigualdad, pero no de la forma que yo entiendo que es adecuado quejarse. Todo esto, estos problemas que plantea la desigualdad, hablan de la importancia de un dinero libre de injerencias. ¿A qué me refiero por un dinero libre de injerencia? Cuando un dinero es libre y no está, digamos, al arbitrio de lo que se le ocurra a los políticos, ese dinero manda señales adecuadas. ¿A qué me refiero con manda señales adecuadas? Ya lo he dicho un poco antes. Cuando un sector va bien y se gana mucho dinero en ese sector, lo que está mandando, es la señal que está mandando el dinero, en este caso, el valor que se crea a la sociedad es: este sector está caliente, vente aquí si quieres ganar dinero. Y pasa igual con los sectores que se enfrían. Por ejemplo, mi madre tuvo un videoclub. Cuando empezó Netflix y todo esto del streaming, eso se fue al carajo y lo podías ver. Era intuitivo. Tú veías, oye, cada vez hay menos dinero que hacer en este sector. Hay otros sectores que están creciendo y ya está. Y esas señales son señales que te manda el valor que se crea en una sociedad. Y el valor, el proxy que usamos para entender qué es el valor es el dinero. Entonces, viendo cómo se mueve el dinero en la sociedad, viendo dónde se genera más dinero, entendemos qué es valioso y esas señales las usamos para decidir tomar decisiones en nuestra vida. El problema es que con el dinero controlado por los políticos y por los bancos centrales, el dinero no siempre manda las señales adecuadas. El dinero, al revés, te puede mandar señales que te lleven a sitios equivocados. Es como si tú fueses siguiendo los carteles en la autopista y de repente alguien se dedicase a cambiar las señales. Y tú estás queriendo ir de Madrid a Barcelona y acabas, no sé, en Valencia, porque han ido cambiando las señales. Y eso puede hacer que se, bueno, primero que se malinvierta mucho, esto lo explicaré después, pero también en casos más, ejemplos más obvios, más claros, puede hacer que muchas personas acaben en trabajos donde no están produciendo nada. Últimamente, en los últimos años, hemos visto cómo hay muchas empresas que viven o sobreviven de una manera del todo sorprendente, increíble, inverosímil, palabra que usé el otro día en el título del podcast. Empresas que a todas luces parece que están quebradas, muchas de ellas multinacionales, pero que sobreviven mágicamente gracias a estímulos del gobierno que les da dinero, gracias a tipos bajos que les permiten endeudarse y gracias a impresión de dinero que crea más capital y que acaba llegando a estas empresas. Entonces, claro, tú, recién salido de la carrera y todo eso, puedes decidir ir a una empresa de estas porque dices, bueno, esta empresa sigue funcionando, sigue contratando mucha gente, sigue, o sigue, digamos, pagando sus salarios a los empleados y, oye, pues está mandando una señal al mercado de esta empresa es buena porque sigue funcionando y tiene miles de empleados. Y puede seguir eso, puede mandar una señal al mercado que se equivoca, porque en realidad esa empresa está quebrada. No debería existir esa empresa, pero existe. Y esto pasa con muchas empresas que hoy día existen, sobre todo después de 2008, han sobrevivido muchas que no deberían haber sobrevivido, deberían haber quebrado. Pero desde el ámbito político se ha salvado muchas de estas empresas con dinero creado, que luego, bueno, la FIA lo paga la sociedad. Y se manda una señal con esas sociedades al mercado de empleo que se equivoca. Pasa lo mismo con el empleo público. Si tú tienes una situación como la actual, en la cual has prohibido a los empleados privados el trabajar normalmente, porque ha habido una pandemia, y entonces has decidido que los empleos privados no tenían por qué seguir existiendo, o no tenían por qué seguir trabajando, o no tenían por qué seguir produciendo. Entonces, ahí lo que has hecho es castigar a todo el empleo privado, todo el sector privado, y dar un voto de confianza a todo el sector público. Todo lo que es público parece que está a salvo de la injerencia del gobierno, ya que cuando vienen mal dadas,
alguien puede decidir en el gobierno cerrar directamente el sector privado, pero el sector público va tranquilamente y siguen cobrando y demás. Entonces, eso también da señales equivocadas a los nuevos empleados o a la gente que puede decidir, puede estar pensando en decidir qué hacer con su vida. Viendo esto, puede pensar, bien, mis alternativas van a ser las mejores: trabajar para una multinacional quebrada o trabajar para el gobierno. Y en ambos casos lo que estás haciendo es derivando recursos de la sociedad a donde no deberían ir. Los recursos de la sociedad, en este caso el capital humano, no deberían acabar donde no hacen falta. El gobierno no crea riqueza y las multinacionales quebradas tampoco crean riqueza, están quebradas. Son sectores que no deberían seguir atrayendo potencial humano, pero lo atraen. Y todo esto viene por señales equivocadas que manda el dinero, porque el dinero está controlado por el gobierno. Habiendo dicho todo esto, parece, o podríamos pensar que no es que el gobierno es malo y todo eso. Y yo tampoco quiero mandar esta señal o esta idea. Yo no digo que el dinero fiat sea maligno. O sea, no creo que en su día, cuando Nixon decidió que todo fuese dinero fiat y los demás lo compramos y todo eso, o digamos la evolución histórica hacia el dinero fiat, yo no creo que hubiese un plan maligno por parte de los gobernantes y que luego todos estén en el ajo. No, yo no creo que den para tanto, pero ya sin que suene peyorativo, no creo que nadie dé para tanto. O sea, es complicado tener un plan tan complicado en general y sacarlo adelante. Yo creo que simplemente los incentivos estaban en mal lugar, en mal sitio. Y que muchas veces las personas hacen cosas que creen que son buenas y luego acaban siendo malas. El problema muchas veces es que cuando esto ocurre a nivel estatal, no hay nadie que controle al que controla, digamos. Y entonces al final muchas decisiones malas acaban saliendo adelante simplemente porque no hay un control. Esto, por ejemplo, lo explica bien la biografía de John Law. John Law me la leí el otro día, la biografía, fue el primero bueno, uno de los primeros que creó dinero fiat, que en Francia creó dinero fiat. Este es el de la compañía del Mississippi y todo esto, ¿vale? No sé si sabes la historia, pero bueno. John Law, cuando crea el dinero fiat, lo crea pensando que está haciendo algo muy bueno por el mundo. Está creando un dinero que la gente va a poder usar en el día a día y va a crear riqueza y va a pagar las deudas. Cuando John Law se pone a hacer esto, él piensa que está teniendo la idea del año. O sea, él dice, estoy triunfando. Y la sociedad del mundo va a estar mucho mejor gracias a estas ideas. Que son ideas que ahora sabemos que son erróneas, que no puede funcionar. Igual que no puede funcionar el dinero fiat. Pero, bueno, cuando nacen con la idea de que pueden ser buenas. O sea, que yo no creo que nazcan con la idea de ser malignas y conseguir todo esto y quebrar países y quebrar empresas y arruinar a familias y ser inmorales a la hora de crear, de gestionar incentivos. No, yo no creo que se piense todo eso, porque es demasiado complicado. Yo creo que simplemente se persiguen estas ideas pensando que son buenas cuando en realidad son malas. Igual que conocerás a muchas personas que creen en el comunismo y en el socialismo y sabes que no son malas personas, simplemente tienen una idea equivocada sobre cómo funciona el mundo, cómo funciona la economía, qué es el dinero y cómo se crea riqueza. No les convierte en malas personas, simplemente les convierte en ignorantes. O sea que no quiero con todo esto que penséis que yo pienso que todo esto sea un plan malvado. No, no es así. Pero lo que pasa es que el control del dinero, ese control centralizado del dinero, crea una mayor desigualdad. Y una desigualdad injusta a todas luces. Porque no es lo mismo que desigualdad se cree cuando una persona trabaja mucho y lo hace bien en un sector donde se crea riqueza y otro se toca las narices y no hace nada en un sector donde no se hace nada y esos dos tengan resultados diferentes, me parece justo. Ahora, que alguien sea rico, mucho más rico que una persona por no hacer nada, simplemente porque tiene activos financieros, que una persona que está trabajando todos los días en un sector donde se crea riqueza, eso no me parece justo. Bien. ¿De qué maneras, para ir terminando, de qué maneras crea desigualdad ese control centralizado del dinero? Son tres maneras, básicamente, que las conocemos. Primero, con los tipos. El Banco Central lo que hace es que le pone precio al dinero. El precio al dinero es los tipos de interés. Tú me prestas dinero, ¿a qué y cuánto quieres, ¿no? Por ese dinero?
Eso es el interés. Cuanto más te tengo que devolver, cuanto más quieres que te devuelva, eso es el precio del dinero, y cuando el precio del dinero está muy alto, la gente demanda menos dinero, cuando el precio del dinero está muy barato, la gente demanda más dinero. Esa herramienta es una típica que usan los bancos centrales. Y desde 1980 hasta hoy, es decir, 1970 y pico, hasta hoy, 40 años después, lo que hemos visto ha sido una continua bajada de tipos, lo cual ha beneficiado mucho a todos aquellos que tienen activos financieros, ya sean bonos, ya sean acciones, bonos y acciones, prácticamente. Porque todo eso se beneficia mucho de una bajada de tipos. Y lo que ha pasado desde el 80 hasta ahora es que los gobiernos siempre han buscado un poquito de más crecimiento, porque nunca se crece lo suficiente en términos de PIB. Que lo de medir el crecimiento en términos de PIB es una de esas tonterías que se nos han ocurrido y que son épicas. Pero bueno, eso ya es para otro día. Entonces, esa bajada de tipos continua desde los 80 hasta ahora, porque siempre hay un problema que requiere de una bajada de tipos, nos lleva al momento actual, en el cual los tipos están a cero. Y es complicado despegarlos del cero ya, porque en el momento en el que los despegas del cero tienes menos crecimiento y a nadie le gusta el menor crecimiento. Bien, tenemos los tipos por un lado y la evolución que han tenido. La inflación, ese objetivo del 2% de inflación, que es como, ¿en qué cabeza cabe que esto sea algo que hemos comprado? O sea, la única razón por la que hemos comprado que el 2% de inflación es algo bueno es porque nadie entiende qué es la inflación. Porque nadie entiende que la inflación es que tú tienes dinero en tu casa y ese dinero cada vez vale menos. O sea, es que es un impuesto que, de nuevo, ataca a los que menos dinero tienen, porque los que menos dinero tienen suelen tener el dinero, no en activos financieros, no en casas y acciones y bolsa y todo esto. Entonces, ataca a los que menos tienen. Y es un impuesto universal que todos aceptamos. ¿Y a quién no le perjudica? Al que tiene la máquina de crear dinero, que es la última cosa que hace. Crear dinero. Impresión de billetes. En el momento en el que hace falta capital, bueno, pues imprimo más capital. ¿A quién perjudica eso? De nuevo, a los que tienen poco dinero. Porque si tú creas más capital, ese capital va a ir a los activos financieros, subiéndolos de precio. Y si tú no tienes activos financieros, lo que va a hacer es que tu dinero cada vez puede comprar menos activos financieros. Es decir, que si ya eras pobre, ahora lo vas a ser más. O sea que esas tres formas que tiene el Banco Central de controlar el dinero, tipos de interés, objetivo de inflación e impresión de billetes, lo único que hacen es, al final del día, empobrecer más a los pobres y enriquecer más a los ricos. Concretamente, el impacto que tienen estas políticas son cuatro. Empobrece a los pobres, refuerza la preferencia por la baja preferencia temporal, es decir, que refuerza el comprar todo ya y no el ahorrar para el mañana, ya que ahorrar para mañana significa exponerse a que tu dinero pierda valor debido a la inflación. Enriquece a los ricos, que suelen ser los que tienen activos financieros, suelen ser los que tienen casas y bolsa y todo esto, que es lo que se aprecia cuando se crea dinero y es lo que también puedes hipotecar para comprar más a tipos bajos, lo cual hace que si tú ya tenías 3 casas y ahora hay tipos al cero, pues puedes hipotecar, 2 casas y comprarte otras 3 casas, mientras que si tú no tienes casas, no tienes activos financieros, no te puedes apalancar, no puedes usarlos de colateral para comprar más cosas, lo cual, de nuevo, implica que los que no tienen menos y los que más tienen más. Y finalmente, crea malinversión. Malinversión, que es eso que he comentado antes de que, claro, cuando tú gestionas el dinero, ya sea con tipos bajos, con impresión de dinero, con inflación y todo eso, lo que estás haciendo es mandar señales equívocas al mercado, lo cual hace que la gente invierta donde no debería. Y esto lo hemos visto con la inversión en inmobiliario, con lo que he dicho antes de sectores que reciben mucho capital humano y no deberían, y tal y cual. Malinversión. Malinversión significa dinero que se pierde. O sea, riqueza que existía y que se generó, que ahora se invierte en algo donde no va a ningún sitio, solamente desaparece. Por eso se llama malinversión. Entonces, todo esto, en toda su enorme magnitud, es bastante triste. Y viene dado simplemente por el control del dinero. Entonces, la única manera de solucionar este tema es no controlar el dinero, dejar que el dinero sea algo que se elija libremente por el mercado, como haces con todo lo demás, básicamente. La gente elige los bollicaos porque están mejor que los tigretones. Igual manera podrían elegir un dinero por encima de otro y dejando que el mercado decida cuál es el precio del dinero, cuál es el tipo de interés al cual decide prestar y al cual decide ser prestado. Entonces, un dinero sólido,
como claro que sí, Bitcoin, y acabar con los bancos centrales, solucionaría este problema. Ya sé que esto puede sonar un poco... A veces puede sonar un poco raro porque, como he dicho, todo esto empezó en un barco. Entonces, no es que estemos mal. Y seguro que si estás escuchando esto, tú puedes pensar, tampoco estoy mal, ¿no? En plan, tenemos un dinero que puede ser mejor o peor, euros, dólares, pero oye, tenemos un dinero, tenemos una sociedad que funciona, tenemos empleo que se crea, poco, pero se crea, tenemos gente que trabaja, gente que se va en barco, gente que se va a tomar sus cañas, gente que va al teatro, o sea, puedes escuchar todo esto y pensar, joder, es que es un poco apocalíptico. Y a ver, no pretendo que suene apocalíptico, simplemente pretendo que suene real. Pretendo que suene a lo que nos enfrentamos día tras día y que no es malo y puede ser que tú, o sea, no es que sea, puede ser malo, pero lo de malo o bueno es relativo y ahí voy. Tú puede ser que tú no estés mal, pero podrías estar mucho mejor. Ese es el tema. Que si todo tú, si no estuviese todo esto, si todas estas consecuencias derivadas de los malos incentivos y el control del dinero y todo eso no existiese, tú probablemente estarías mucho mejor. Tendrías un mejor acceso a viviendas, a educación, a sanidad, podrías estar más tranquilo, podrías tomarte más cervezas, si es lo que te gusta. Todo esto sería mejor. Entonces, claro, tú puedes pensar, bueno, ni tan mal estoy ahora. Y puede ser que ni tan mal estés ahora. Pero intenta pensar que estarías mucho mejor. Entonces, claro, como digo, todo es relativo. Y no quiero que pienses que, bueno, que todo está fatal. Está bastante mal. Y el problema de eso no es tanto que esté mal, sino que podríamos estar mucho mejor. Podríamos estar en una sociedad en la cual las cosas cada vez valen menos, que es lo normal, porque al final cada vez somos más listos y más productivos y más eficientes, y lo lógico sería que las cosas cada vez valiesen menos, no que valiesen más. Y lo lógico sería que si hace 200 años trabajabas 6 meses al año y los otros 6 meses te tocaban las narices o te ibas de vacaciones al huerto, pues hoy también pudieras. Y ya no hace 200 años. Si tus padres trabajando uno de los dos podían tener una casa y otra en el campo e irse un mes y medio de vacaciones, pues qué menos que tú también puedas hacer eso, ¿no? Sin tener que estar todo endeudado. Así que por ahí van los tiros. No es tanto que estemos muy mal, porque, oye, tampoco es eso, pero ¿cómo de bien podríamos estar? El coste de oportunidad es efectivamente altísimo. Si no te parece suficientemente alto, pues nada, dímelo en Twitter, @alberto_mera. Recuerda lo de TikTok, si quieres ver mis vídeos, son épicos. Recuerda también lo de Patreon, que me ayuda, ya sabes, a muchos niveles, también a dedicar tiempo a cosas como lo de TikTok, que son ideas más breves, pero sobre todo a sacarle tiempo a hacer estos análisis aquí en el podcast. Y finalmente lo que he comentado antes de comprar Bitcoin, que ya sabes, si lo quieres hacer a través de Relay, me parece que es mejor que otras alternativas. ¿Lo mejor? Pues no, ya sabes que no es lo mejor, pero como digo, todo es relativo. Muchas gracias y espero que nos veamos absolutamente pronto. Espero que eso no sea tan relativo.